Abrimos espacio de opinión en Calamocha Noticias y lo queremos hacer precisamente con la plataforma que ha sido pues noticia estos días. Queremos, si les parece, pasar a presentar a los siguientes invitados. Los tenemos en el plató. Muchísimas gracias por venir. Por un lado, Julián Sancho, presidente de Agrigate. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bienvenido, te tuteamos, has estado más veces. Sí que le decíamos a Julián, oye, vamos a hablar un poquito en profundidad, ¿no?, de cómo está precisamente la plataforma y bueno, él mismo fue el que propuso al siguiente invitado. Él es Alberto Cervera, es el abogado que ha llevado esa denuncia en marcha y que está también apoyando, entiendo, la plataforma Agrigate. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir también, en este caso te tuteo. Primera vez que estás en los estudios de Calamocha Noticias, sí, ¿no? la primera vez. Bueno, pues bienvenido. Nos gusta abrir un espacio de opinión aquí, también que los telespectadores estén como, pues bueno, en su propio plató, ¿no? Nosotros en sus casas y ellos en su propio plató, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Queremos conocer más los últimos pasos que ha llevado la plataforma. Sabemos que ha habido distintas reuniones con distintos agentes políticos, pero Julián, si te parece, comienzas tú con esta entrevista. ¿Cómo han ido esas reuniones? ¿Qué es lo que nos puedes contar? ¿Qué nos traes? Pues vamos a ver, vamos a hacer una pequeña cronología de lo que ha sucedido desde las elecciones, aquel momento en el que dijimos que íbamos a parar, porque hasta que no hubiese un gobierno constituido, pues la verdad que no tenía mucho sentido el reclamar nada a nadie, y hasta que no hubo un consejero de Agricultura, sigo diciendo de Agricultura porque es una palabra que me gusta, no la de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y a partir de ahí pues ya iniciamos un poco nuestros trámites, solicitamos una reunión. Rápidamente no nos atendió, entonces para principios de agosto tuvimos una reunión con el consejero Joaquín Olona, en el que ya le manifestamos nuestro problema y hubo pues un intercambio de opiniones. A raíz de esa entrevista quedamos que seguiríamos trabajando y llegó el parón de agosto, que nos puso un poco nerviosos, pero vamos, también es entendible que agosto la verdad es que es inhábil para todos. Ya a principios de septiembre tuvimos también una entrevista con el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, no por ser una competencia suya como hemos dicho, sino porque realmente es un consejero de Teruel, es una persona de aquí en nuestra provincia y entendemos que es mucho más sensible a nuestra reivindicación. Volvimos a tener otra reunión a mediados del mes de septiembre con el consejero Joaquín Olona, además a raíz de unas entrevistas que hubo en medios de comunicación y tal, que parece que crearon un poco de malos entendidos, y nos citó pues para tener una reunión y aclarar todos estos temas y volver a comentarnos cómo estaba toda la situación en ese momento. Él en este periodo había solicitado una reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, con la intención de expresarle el problema que había en Teruel y encontrar una solución. Le dio cita para el 8 de octubre, si no me equivoco, si fue el 8 de octubre, y el día 13 nos volvió a citar el consejero en su despacho para explicarnos cuál era la situación, qué es lo que le había dicho la ministra y qué es lo que iba a hacer. Y aquí estamos. Con lo cual, declaraciones de última semana al menos, porque el 13 de octubre acaba de ocurrir. Oye, ¿cómo es el consejero de Agricultura que tú le llamas de cerca? ¿Qué sensaciones te provoca un poco, ¿no? esta nueva campaña que comienza, esta nueva legislatura y al menos su intención? Personalmente es una persona muy cercana, muy afable, además sobre todo conocedor de la PAC. Él es ingeniero agrónomo, viene de la empresa privada, es decir, tenía un gabinete de ingenieros y tal, decano además del colegio de ingenieros, con lo cual es de hecho lo primero que yo hice cuando vi que él era el consejero fue ver un poco su currículum en internet y tal, y la verdad es que tiene un montón de artículos ya le conocía incluso en alguna de las charlas que había ido suyas también, referentes a la PAC, en la que mostraba que estaba completamente de desacuerdo con esta reforma de la PAC. Entonces, que sea una persona tan conocedora y además un técnico, pues la verdad es que nos ayuda en este aspecto. Él en todo momento nos ha manifestado que esta PAC no le gusta y que la quiere modificar. Entonces, el entendimiento, prácticamente en todo lo que dice es total, no hay otra, porque realmente coincidimos en todo. Lo que pasa es que nosotros queremos solucionar el problema que siempre hemos dicho y con la mayor rapidez posible, y ahí es donde puede existir pues un poco de diferencia. Hablábamos de una denuncia en la Comisión Europea, y aquí es donde entra el segundo invitado de este espacio de opinión, de esta entrevista. Decíamos, una denuncia, ¿cómo se ha llevado a cabo? Me decías, ¿no?, antes de entrar en los estudios, en el mes de julio, lo que comentábamos, mes de julio también, cambios políticos, alguna que otra fiesta por nuestra comarca, con lo cual lo hemos dejado en stand-by, pero yo creo que es momento, ¿no?, de saber qué pasos se han llevado ante la Comisión Europea. Sí, pues la denuncia se interpuso en el mes de julio
y evidentemente se tiene que sustentar en unos informes técnicos. Entonces la hemos basado en 2 informes técnicos, 2 ingenierías de aquí de Teruel, de la provincia de Teruel, y pues un despacho de ingenieros de la provincia de Huesca. Entonces la denuncia, basándose en esos informes, se ha interpuesto ante la Comisión Europea. Los trámites, la Comisión Europea tiene 1 año de plazo para contestar, es decir, para darnos la razón o para no darnos la razón. O sea, 1 año es julio del año que viene, como muy tarde. Efectivamente. Durante todo el proceso de este año se puede hacer alegaciones complementarias de cualquier índole, tanto por parte del Estado, porque la denuncia es ante el gobierno estatal. Quiero decir, aquí no interviene para nada DGA, sino que es ante el órgano, quiero decir, se denuncia al gobierno estatal por incumplimiento de la normativa europea, porque entendemos que los reales decretos de Madrid contradicen lo que es la normativa europea, va en contra. Entonces, sustancialmente la denuncia que ha sido, pues vulneración de lo que es el principio de igualdad que está diciendo el reglamento europeo. Sustancialmente se dice que todos los agricultores tienen que ser iguales y evidentemente Teruel se ha demostrado, y con los informes técnicos así queda totalmente demostrado, que, bueno, pues que se está incumpliendo ese principio y no se trata a los agricultores turolenses basándose en ese principio. Efectivamente, especialmente con los agricultores jóvenes. Para la incorporación de un agricultor joven tiene diferente tratamiento en Teruel que el resto de España, no ya digo del resto de Aragón, que por supuesto que sí, sino con el resto de España. Tiene menos ayudas en Teruel un agricultor que en el resto de España. Entonces es que es una auténtica barbaridad. Quería preguntaros por los jóvenes agricultores, pero ya que lo traes tú a esta mesa, precisamente me dices, ¿no? Tiene menos ayudas. ¿Por qué? Entiendo que aquí habrá un informe y estará basado, ¿no? ¿Puedes explicarlo un poco más? Bueno, Julián puede ampliarlo, pero sustancialmente es porque se está tratando, se arrastra el tema de la PAC desde la década de los 90, entonces estamos hablando de derechos históricos, y basándose esta PAC, la actual PAC, en esos derechos históricos, pues evidentemente se está perjudicando. No entra con las mismas ventajas un agricultor que se incorpora ahora en Teruel que un agricultor que se incorpora en Zaragoza, es decir, en Daroca, que lo tenemos aquí al lado del Jiloca. No es lo mismo un joven agricultor que se incorpore en Daroca que se incorpore aquí en el Jiloca. Cuenta con menos subvenciones. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica bestialidad, porque estamos hablando de que dos provincias limítrofes, y ya no quiero, bueno, en fin, con otras provincias del resto de España, exactamente lo mismo. Eso en cuanto a los jóvenes agricultores. Luego, digamos que otros criterios que son de producción, de cereal, etcétera, etcétera, también bueno, pues, digamos que hay auténticas barbaridades, porque criterios de producción en Teruel se produce exactamente los mismos kilos o incluso más que otras zonas de Zaragoza y de otras provincias españolas, y sin embargo esos criterios de producción no se han aplicado en Teruel. Es decir, que el tema famoso de los estratos, con misma producción o menos producción en otras provincias, se está subvencionando, se está pagando mucho más. Estamos hablando de un 40, un 50, un 60% más a los agricultores de otras provincias que los de Teruel. Eso es sustancialmente, es resumirlo excesivamente, pero sustancialmente es eso. No, además agradezco que hagas ese ejercicio de síntesis, porque al fin y al cabo también queremos llegar a los telespectadores, ¿no? De hecho, quería traer el tema de los estratos a la mesa porque decíamos una denuncia, porque vulneramos ese principio de igualdad que viene, porque no se trata de una forma igual a los agricultores de una provincia con la otra por el tema de los estratos. Es por esto, ¿no? Por lo que se denuncia. Efectivamente. Un ejemplo claro es Monegros, por ejemplo. Monegros, que sabemos que es un desierto, pues está en un estrato, si no me equivoco, 6, y Teruel está en un estrato 3, es decir, está cobrando quizá 50, 40 euros, no sé exactamente la cifra, más un agricultor de Monegros que un agricultor de Teruel, cuando la producción es inferior. Es decir, no hay un criterio objetivo en la PAC actual para que cobren un agricultor de Zaragoza, de Monegros, que cobre más que uno de Teruel. No tiene ningún sentido, la verdad que no tiene ningún sentido. El problema que estamos ante una cuestión política que yo no sé si será capaz la Comisión Europea de solucionarlo. Esperamos y deseamos que sí, lógicamente. Es una cuestión ética y una cuestión, como bien dices, muy política, ¿no? Al fin y al cabo también deciden los que están allí. Julián, me gustaría que tú también opinases acerca de los criterios de producción y acerca también de los jóvenes agricultores, esa incorporación. De hecho, quizás por ser presidente de Agregate sí que había pensado, pues bueno, que nos hicieses un balance, ¿no? de cómo está yendo el año, porque también tienes ese contacto con sindicatos, ese
contacto con jóvenes agricultores y contacto también con los agentes políticos. Así es, pues vamos matizando un poco lo que comenta Alberto, las nuevas incorporaciones, realmente los derechos y los tratos, vamos, ya se ha dicho siempre, es decir, que se han calculado en función de lo que se cobraba anteriormente. Entonces, si sangrante es que Teruel haya quedado en esta situación, sangrantes los jóvenes agricultores, porque sin tener ninguna ayudas históricas, como el resto de agricultores que llevan incorporados en el sector, se les aplica la ayuda media de la zona, con lo cual estamos hablando que un agricultor de 200 metros más allá de una línea o 2 kilómetros de lo que puede ser la zona de Gallo Canta, los pueblos de Zaragoza, los pueblos de Teruel, pues pueden estar cobrando casi un 50% menos una nueva incorporación de Teruel que una de Zaragoza, con lo cual, pues malamente el joven de aquí pues puede competir con el joven de esa zona. Respecto al año climatológico, pues la verdad es que ha sido un año especialmente raro porque llovió mucho de primavera, no llovió en el momento que tenía que terminar la cosecha, con lo cual ha sido una cosecha bastante mala en nuestras zonas de secano. Tenemos un precio de fertilizante bastante caro, una PAC que todavía no se ha cobrado, con lo cual dificulta que los agricultores puedan comenzar la época de siembra con solvencia. Nos está dificultando. Entonces no está siendo un buen año. La verdad es que no está siendo un buen año. Este puede ser el titular de la entrevista, no está siendo un buen año. Oye, hablas de relaciones con el consejero, en este caso de Desarrollo Rural y Agricultura, hablas también de relaciones con el consejero de Presidencia. ¿Has podido conocer o has podido tratar con la ministra de cerca este tema? Porque hace 4 días estaba en Huesca. No, la verdad es que no. No hemos llegado hasta ahí. Ajá. En cualquier caso, bueno, también, ¿no? Esas primeras declaraciones o esas primeras relaciones que tienes con los consejeros, con el Gobierno de Aragón, también ellos se han reunido con la ministra. ¿Qué es lo que te llega? Sí, no, de hecho el consejero se reúne con la ministra y la reunión que pide es expresamente por el tema Teruel. De hecho el consejero sí nos lo transmitió. Cuando se dirige a la ministra le dice que por qué quiere modificar esto, que qué motivos hay para que se dirija a ella y tal, cuando nadie se ha quejado. Y el consejero, a lo cual dice, no, sí, fíjate, tenemos toda una provincia en Aragón, Teruel entero está clamando de que esta PAC no es justa y quieren que esto se modifique. Entonces realmente somos un poco la llama que ha prendido esta mecha para modificar esta PAC, estamos convencidos de ello. El movimiento que ha generado esta plataforma ha llegado a nivel nacional. De hecho, la ministra plantea en la reunión con el consejero que sí, que esto hay que modificarlo y tal, y aparece otra terminología que también casi prefiero que luego la explique Alberto, que es el tema de los reales decretos, que realmente no es tan sencillo como modificar algo sin más, es que esto depende de unos reales decretos a nivel nacional, que hay que modificarlos, para modificarlo, entonces la verdad que estamos aprendiendo de una terminología que se nos escapaba y tal, y ahí estamos, pero sí que realmente cuando se reúne el consejero con la ministra le dice que va a colaborar, que tienen que también tramitarlo a Bruselas para que Bruselas dé el visto bueno, entendemos, pero que pone a disposición de la consejería los medios técnicos y jurídicos pues para poder solucionar este tema. Eso es lo que el consejero nos transmite. Muy identificados se tienen que sentir en estos momentos los telespectadores que nos estén escuchando o nos estén viendo, sobre todo por la zona de Cella, la provincia de la zona de la laguna del Cañizar, porque allí también tienen unos reales decretos. Y en esto sí que le vamos a preguntar, de hecho, a Alberto, ¿cómo se regulan unos reales decretos? ¿Cuál es la potestad que tienen, ¿no? Porque son reales decretos del siglo, de varios siglos atrás, y entonces siguen teniendo una legalidad, ¿no? Una vigencia, pero esto ¿cómo se puede regular ante esto? En concreto, los que regulan la PAC son recientes, son de unos años anteriores. Vamos a ver, un real decreto solamente se puede modificar por otro real decreto. Entonces, el único que tiene potestad para cambiar el real decreto es el gobierno estatal. El gobierno aragonés no tiene ninguna posibilidad de cambiar el real decreto. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente ese cambio del real decreto, si lo cambian, afecta al resto de comunidades autónomas. Y aquí hay que decirlo claro, la solidaridad entre regiones pues es menos de lo que pensamos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cada uno defiende lo suyo. Andalucía defiende que sí, está muy bien, todos apoyarán a Teruel, pero cuando les tocas el cupo, lo que les toca económicamente, ya esa solidaridad es más compleja. Entonces, en todo caso, la modificación de ese Real Decreto la tiene que hacer el Gobierno español y equivale que, evidentemente, si se cambia, puede afectar a todas las regiones de España. ¿Qué es lo que se cambiaría exactamente del Real Decreto? ¿O qué sería lo que sería necesario? Vamos a ver, esa es un poco la patata caliente que tiene el consejero. Lo que tiene que ver, si hay muchas modificaciones, va a haber una oposición clara por parte del resto de comunidades autónomas.
tiene que tratar de cambiar lo menos posible para que afecte lo menos posible al resto de comunidades autónomas, de regiones de España, para que den el visto bueno y no exista una oposición frontal por parte del resto de comunidades autónomas. Entonces, primero nos tenemos que poner de acuerdo en Aragón, cosa que no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo, porque Huesca y Zaragoza, si a Teruel le dan más, a Zaragoza y a Huesca le quitan un poco. Entonces, por eso insisto que la solidaridad aparente que tenemos en España y en Aragón pues deja mucho que desear, porque sí, todos se solidarizan con Teruel, pero en el momento que me quitan a mí, pues eso duele. Y entonces, pues esa solidaridad no existe. Entonces, el consejero sí que es cierto, como ha dicho Julián, predisposición tiene, pero es lo que comentó y que estuve en la última reunión, que bueno, lo primero hay que ponerse de acuerdo en casa es en Aragón. Ponerse de acuerdo con Huesca y con Teruel, a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, y si no, pues él se tendrá que mojar, como dijo, se tendrá que mojar y esperar a que se moje, y sea justo. Hace unos días, no sé si os habréis enterado, había unas jornadas organizadas por UAGA, precisamente en Gallo Canta, donde además acudía el secretario José Manuel Penella. Bueno, pues hablábamos también con él por otro tema, y defendía la figura del consejero de Olona, y además él afirmaba que, bueno, que había una parte de valentía y que se estaban llevando pasos, ¿no? Que al menos estaba siendo claro, y uno de los pasos, se ponía como ejemplo, era pues bueno, el caso del pago de la PAC este último mes del año. ¿Cómo habéis recibido esa noticia? Y también un poco, como tú estás en contacto con los sindicatos, que es un poco lo que ellos perciben, ¿no? Lo que ellos cuentan. La verdad que empezó a haber cierta, preocupación cuando aparecen los medios de comunicación que no se iba a cobrar la PAC, que por temas del programa informático a nivel nacional no se podía cobrar este año, con lo cual la verdad es que eso es muy preocupante, porque no nos equivoquemos, el agricultor y ganadero organiza sus pagos, sus créditos y demás en función de cuándo cobra la PAC, con lo cual el no cobrar la PAC implica que no cobre el que le ha vendido el abono, el que le vende el gasoil o incluso el crédito que tiene que devolver en cualquier entidad bancaria. Entonces, sí que ha habido posteriores reuniones, el programa informático ya por lo visto ya está en funcionamiento, de hecho ya se pueden consultar los derechos de pago básico, y una reunión que tuvo el consejero, además curiosamente fue posterior a la nuestra. También tengo que recalcar que el día 13 de octubre, cuando nos cita primero a la plataforma y luego a las organizaciones sindicales. Quiero decir con esto que es un detalle importante, es decir, que nos cite primero a una plataforma antes que a las organizaciones sindicales, pues creo que nos da una importancia y una relevancia, así nos sitúa. De hecho, posteriormente también te comentaré un poco la reunión y tal, lo que les comentó, y sí que vino a decir esto, que por fin se iba a pagar el 70% de la PAC el 30 de noviembre y el resto antes de terminar el año, con lo cual sí que es cierto que llevamos pues retraso respecto a otros años, pero que si se cobra en esas fechas, visto lo visto, pues la verdad es que creo que nos podemos dar por satisfechos, si se cumple. No me quiero dejar esa reunión que querías comentar. Vamos a ver, pues en esta reunión del consejero es cuando ya hemos llegado hasta la reunión final, en la que el consejero nos cita, que nos cuenta lo que habla con la ministra, y nos dice que esto se va a modificar, que tengamos en cuenta que el 2015, como se había podido pensar en un momento, es imposible, que no nos equivoquemos, que está terminando y que es imposible, claro, y que nos tenemos que poner a trabajar de cara al 2016, con lo cual nos puso una fecha, que es agosto del 2016, para que está solucionado, pero que realmente este tema lo tiene que negociar con las organizaciones sindicales, que nosotros como plataforma, lógicamente, así lo entendemos, no podemos entrar a negociar nada, sino surgirían plataformas pues cada semana. Están las organizaciones sindicales y tienen que ser ellos los que negocien la solución para este problema, esas pequeñas modificaciones o modificaciones que dice Alberto que había que hacer para no afectar a nivel nacional, y que lo tiene que negociar con ellos. Que si no se ponen de acuerdo, como podría ser de esperar, que él tendrá que actuar con decisión y de una forma política y de forma unilateral solucionarlo. Entonces es lo que nos dice, que va a empezar a trabajar y que hay que dar una solución, que es su intención hacerlo, tener la propuesta ya solucionada antes de agosto del 2016, con lo cual nosotros confiamos en su palabra y entendemos pues que así va a ser. No obstante, como te he dicho antes, las organizaciones sindicales entran después y ya les lanza el tema de que esto hay que solucionarlo, con lo cual ya, según tengo entendido, empezó a haber cierta polémica, pero en fin, ahí está el tema. El consejero empieza a trabajar y confiamos en ello. También nos dijo que realmente nosotros no íbamos a negociar, pero íbamos a ser observadores privilegiados. Lo dijo así, que íbamos a estar informados de todo,
para que supiésemos exactamente cómo está la situación y pues para que viésemos que el tema no está parado. Las cosas de Palacio pues llevan su ritmo, ha dicho que le va a dar prioridad, y pues claro, nosotros siempre nos gustaría que fuese ya, pero en fin, nos quedamos con su palabra de que va a trabajar en ello. Dato muy importante este que das, agosto de 2016 como fin, ¿no?, a todo este tema, si además también a eso le sumamos esa denuncia que está interpuesta. Coinciden fechas, efectivamente, se puede decir que hay esperanza, ¿no? ¿Estáis esperanzados? Sí, las reuniones que hemos mantenido con él ha mostrado decisión, estamos esperanzados en que esto se solucione. También entendemos que no va a ser fácil, pero que entendemos que estamos en el camino, que hemos generado un movimiento y una preocupación y el consejero está por la labor y nos sentiríamos defraudados si no es así, porque así nos lo ha transmitido. Pregunta del millón, ¿hay plan B? En caso de que esto no ocurra, pasos a seguir por parte de, en este caso, pues bueno, tú como abogado, ¿no? Pasos a seguir si la cosa no sale, o pasos a seguir por parte de la plataforma. Pues en principio nosotros, como bien dijo el consejero, observadores privilegiados, y tenemos que mantener la tensión, y si pasa el tiempo y no se dan pasos y no hay ningún tipo de señal en el que nos haga ver que se está trabajando, pues habrá que tomar decisiones, pero en principio así se lo transmitimos. Antes de ayer tuvimos la Asamblea General en Teruel. La verdad, hay que decirlo, con una asistencia masiva, es decir, siendo las fechas que son, época de siembra, 9 de la noche y demás, había más de 200 personas y vamos, así lo aceptaron todo el mundo, de que esto iba a ser un poco, vamos a quedar ayer, pues eso, observando a ver qué paso se daba, pero sin dejar de tirar la cuerda, de tensarla. Antes de terminar la entrevista, por no dejar tampoco esa denuncia, en un año tiene que contestar, ¿no?, la Comisión Europea, correcto. ¿Seguro? Sí, no sí, puede sí, ocurrir que el no plazo conteste. el plazo es ese. Bueno, pues en ese caso te invitamos a que nos informes puntualmente también si hay contestación, para poder comunicarlo a todos los telespectadores. Le suelen, o sea, quiero decir, en el transcurso de este año le han trasladado al gobierno estatal para que haga las alegaciones oportunas al respecto de lo que hemos alegado nosotros. Y tienen la obligación de responder, pues eso, a finales de julio, como he dicho, es un año. Y espero no ponerte en un compromiso, pero puesto que eres abogado y puesto que tú has presentado esa denuncia, ¿qué crees? ¿Qué es lo que un poco el gobierno estatal? Sinceramente, Agrigate tiene toda la razón. Es decir, se ha vulnerado todos los principios de la normativa europea. Pero es que no es que lo digamos nosotros, lo diga la plataforma o lo diga yo desde el punto de vista jurídico, es que lo dice el propio consejero, lo ha reconocido, y en el viaje que yo acompañé a Bruselas, que fui con varios miembros de la plataforma, fue reconocido también en Bruselas. ¿Cuál es el problema? Que es una cuestión de voluntad política. Lamentablemente, la Comisión Europea no es un órgano judicial. Me hubiese gustado que el camino para poner la denuncia fuese ante un órgano judicial, porque yo sí que creo en la independencia judicial, y lamentablemente la Comisión Europea no es un órgano judicial. Entonces, deseo que exista esa voluntad política y bueno, pues que cambie y llegue a buen término. Pero insisto, ojalá fuese un órgano judicial y no un órgano político. Confío más en el órgano judicial que en la voluntad política. Querría terminar la entrevista pues, no, con una nota de prensa que bueno, hemos encontrado el equipo de redacción, con mi compañera Cristina a la cabeza, sin duda, con unas declaraciones de Carmen Pobo, ¿no? Es una nota de prensa de esta semana, 21 de octubre, y pues bueno, en titulares, ¿no? Los agricultores ya tendrían que haber recibido el adelanto del pago de la PAC. ¿Qué te parece esta declaración ahora? Vamos a ver, yo creo que si el consejero el otro día ya dijo cuál iba a ser los plazos de pago y demás, pues vamos a ver, a todos nos gustaría ya haber cobrado la PAC a su debido tiempo, eso es evidente, pero si no se ha podido cobrar y el consejero nos ha dicho que será el 30 de noviembre y antes de final de año se cobrará, pues vamos a ver, yo creo que si es así llevaremos retraso, pero ya te he dicho antes, visto lo visto y tal y como esperábamos el año, porque ha sido un año complejo por programas informáticos y demás, y que está pasando en otras comunidades autónomas también, creo que exceptuando 2 que tenían un programa informático propio o algo así, ha sido un problema de este tipo. Es que ha cambiado el programa informático, ha cambiado también el sistema político, ha sido un año bueno, muy intenso en cualquier caso. Veo mucha prudencia, muchas ganas de trabajar, mucha esperanza y bueno, la precaución también, ¿no? como instrumento que sin duda, al fin y al cabo, es lo que también asegura una victoria, ¿no? una precaución y las ganas de sumar también y no de restar, con lo cual pues bueno, os animamos mucho en esta trayectoria, estaremos muy pendientes.
cualquier cosa que ocurra ya sabéis que nos lo podéis contar también para hacerlo llegar a los telespectadores. Que vaya muy bien y estaremos muy pendientes tanto de la denuncia como de que se cobre esa PAC, porque eso será bueno, yo creo que para toda la comarca. Sin ninguna duda. Gracias de verdad, Alberto, Julián, por estar con nosotros esta tarde. Muy bien, gracias. Bueno, pues así está el tema en cuanto a la agricultura, en cuanto a la PAC y también con esta fantástica plataforma que, como bien saben, llevan pues bueno, los estratos como lucha y que continúan sin duda.